Mis amados hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es sábado 26 de noviembre del 2022, estamos en la recta final de este año 2022 y le agradecemos al Señor por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Hemos tenido un tiempo hermoso en adoración, en devocional. Clase, ¿cómo estamos? Bien. Eso es todo, claro que sí. No sé usted si allá donde usted se encuentre, donde usted nos vea, usted perciba que hoy se siente mucho el poder femenino. ¿Verdad? Guiño, guiño, ¿verdad? Pero bueno, se siente más como el punch, ¿verdad? Femenino. Siempre se siente más el punch femenino, ¿verdad? Desafortunadamente, pero bueno, gracias a Dios, pues estamos aquí reunidos en torno a su palabra, ¿verdad? Vamos al texto, ¿qué le parece? Acompáñenme al texto que estamos estudiando, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 8. En lo que usted lo busca, vamos a compartir nuestras ligas con nuestros hermanos que nos acompañan desde otras plataformas. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo desde Facebook Live y que usted esto lo va a poder ver más tarde a través de YouTube en nuestras listas de reproducción. Yo creo en el Hijo, nuestro estudio del Evangelio de Juan. Y posteriormente, pues también recuerde que esto también lo va a poder ver usted en audio, ¿verdad? Lo va a poder usted ver en audio, me encanta, ¿eh? ¿Te escuchas esto? Ver en audio. Ver en audio. Lo va a poder usted escuchar en audio a través de Spotify y a través de SoundCloud, ¿verdad? Extraordinario, usted puede estar en sus labores domésticas, en sus labores laborales, ¿verdad? En su día a día y estar con nosotros en nuestro tiempo de estudio, y pues es una gran bendición el que usted nos pueda acompañar el día de hoy en presencia, en digital y también en espíritu, ¿verdad? Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan desde Belleville, ¿verdad? Desde San Luis, a nuestros hermanos en Colombia que nos están escuchando, nuestros hermanos en Bélgica que también nos escriben por allá, en Argentina que hoy andan muy felices porque hoy nos metieron 2 goles, ¿verdad? Muy felices, muy contentos, ¿verdad? Bueno, pero pues algo hay que llevarse, ¿no? Es un juego a final de cuentas, ¿no? Nunca se olvide eso. Es un juego, relájense. Sí, ¿verdad? Ahorita ya no le cantan alabanzas a San Memo Ochoa, ¿verdad? Pero bueno, para que vean que también de vez en cuando me siento a ver algo un poquito mundano, ¿verdad? Es el último mundial de Messi. ¿Es el último mundial de Messi? Sí. Mira, yo no me sabía eso. Pues la verdad jugó bastante bien, ¿eh? Por eso dejó que le anotaran el gol. Pero bueno, para que no me regañen luego allí ¿por qué estás hablando de esas cosas del mundo? Bueno, porque lo observo, ¿verdad? Aquí estoy, me doy cuenta y pues, estamos aquí, ¿verdad? Y pues bueno, recuerde que todos los días estamos compartiendo el plan de lectura McChain, una lectura que a través de un año estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces. Ya estamos prácticamente acabando, así que le animamos a que no se rinda. Si está siguiendo con nosotros el plan de lectura, termine el 31 de diciembre con nosotros. Y si usted todavía no ha hecho su elección, no ha votado por la próxima versión bíblica para leer en el 2023, recuerde que vamos a leer probablemente, si usted vota, puede votar por versión Dios habla hoy, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia de las Américas y la traducción lenguaje actual. Así que en redes, por favor, busque ahí y haga su voto, ¿verdad? Para que el próximo plan de lectura McChain del 2023 pues sea una versión bíblica diferente que nos enriquezca en nuestra comprensión bíblica. Todos los viernes, ya lo sabe, fundamentos de la fe, y los sábados la estrella, la estrella, ¿verdad? De nuestro estudio, ¿verdad? ¿Qué es? Nuestro estudio del Evangelio de Juan, claro que sí, ¿verdad? Mandamos saludos a todos y pues vamos ya a la escritura. Capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículos del 6 al 8, donde nos quedamos la semana pasada, usted recordará, ¿verdad? Vamos a leer este texto y después nos encomendaremos al Señor en oración. Dice así la palabra de nuestro Dios. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Entonces, ¿ya están todos ahí? No. ¿Qué dijo que era? Juan capítulo 1, versículos del 6 al 8. Te falta unos cuantos ahí, unos cuantos capítulos. Versículo 7. Este vino por testimonio
para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Versículo 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por esta reunión, por esta tarde de alabanza. Gracias por mis hermanas que has traído el día de hoy, Señor, para alabar y glorificar tu nombre, para este tiempo de estudio. Sé con mis hermanos y hermanas ausentes, Señor, por razones diversas, conoces los motivos, bendícelos, Señor. Sé con mis hermanos en la distancia, Señor, y quédate con nosotros, Señor, en este tiempo en torno a tu palabra. Padre Santo, muéstranos, Señor, tu gloria, tu faz, tu rostro en Jesucristo y el testimonio, Señor, que tú tienes para nosotros a través de la obediencia de tu siervo Juan el Bautista. Señor, gracias por tu palabra. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús y en su nombre decimos amén. Amén. Pues bueno, la semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, de aquel hombre que fue enviado por Dios, ¿verdad? El texto claramente nos estaba diciendo, ¿verdad? En el versículo 6 hubo un hombre, ¿verdad? Está rompiendo, el evangelista ha venido contándonos acerca de la identidad del Hijo de Dios. Y ahora nos muestra a un hombre, y un hombre muy especial, dice que era un hombre enviado, ¿verdad? Un hombre que fue comisionado por Dios, que fue su vida literalmente predestinada por Dios. Examinamos, ¿verdad?, la semana pasada las profecías acerca de aquella voz que clama en el desierto, ¿verdad? De aquel heraldo que el Señor había previsto para anticipar la llegada del Mesías de Israel. Y este enviado, sobre todo, no fue un enviado de los hombres, no fue un enviado de su voluntad, fue un enviado de Dios, ¿verdad? Y aquí nos muestra su nombre, se llamaba Juan. Y la semana pasada también concluimos, ¿verdad?, que no es Juan el evangelista, no es Juan el discípulo, no es Juan el autor de este evangelio. ¿Por qué, clase? Lo mencionamos la semana pasada, ¿por qué? Porque no se pronuncia. Porque Juan no habla de sí mismo. El autor de este evangelio nunca habla de sí mismo. Lo menciona como de manera tácita, en tercera persona, el discípulo a quien Jesús amaba. Nada más. Aquel que se recostó, ¿verdad?, sobre el pecho de Jesús. Nada más. Él no habla, el autor no habla de sí mismo, pero sí el autor nos habla de otro Juan muy importante, que es Juan el Bautista. Dijimos que el Bautista no es por el lugar donde nació ni por la familia Bautista, no. Era Juan el Bautista, ¿por qué? Porque él bautizaba, ¿verdad?, a los que venían al Jordán. Respuesta de la predicación de Juan el Bautista. ¿Qué predicaba? ¿Qué mensaje predicaba Juan el Bautista? Arrepentimiento, ¿verdad? En esencia, el mensaje de Juan el Bautista era arrepentimiento. Y en respuesta al mensaje de arrepentimiento, los que escuchaban y eran convencidos de su pecado, venían a las aguas del bautismo y eran bautizados por él. Recordemos que la palabra bautizar significa sumergir, ¿verdad? Sumergir. Entonces, vamos a ver que evidentemente Juan, si lo quiere usted apuntar o considera que es una nota importante, evidentemente Juan bautizaba a través de un bautismo por inmersión, ¿verdad? Evidentemente se realizaba esto de esta manera. En fin, y vamos a ver, el testimonio bíblico nos muestra que el bautismo es una señal externa de un hecho interno. Es una señal externa del nuevo nacimiento. Es una señal que hace evidente que usted ha venido a arrepentimiento y fe, ha creído en la justicia de Cristo, ha confiado en Él, y usted, en respuesta a eso, como testimonio personal y público, se bautiza. ¿El bautismo salva, clase? No, pero de alguna manera es una reafirmación personal. Si te vi dudar, ¿verdad? Las vi así como... el bautismo no salva, ¿verdad? Pero es un elemento que reafirma al creyente de que ya está muerto para el mundo. Ya está muerto para el pecado, está muerto para la carne, sigue lidiando con su carne, sigue lidiando con el mundo, pero ya no tiene señorío sobre él. Este era el ministerio de Juan el Bautista. Ahora, platicábamos también la semana pasada cuál era el
ministerio de Juan el Bautista a través de la predicación del Evangelio y a través de el bautismo. ¿Cuál era en esencia el propósito del ministerio de Juan? May, ¿para qué vino Juan? Para anunciar a Cristo, Para abrirle el camino a Jesús. Exactamente, ¿verdad? Para preparar las sendas, dice el profeta Isaías. Voz que clama en el desierto, prepara camino al Señor. Recordemos que Juan es un heraldo. Dijimos que era un heraldo. Un heraldo pues era un mensajero, ¿verdad? Alguien que llegaba antes que el rey. ¿Y qué hacía? Preparaba todo para la llegada del rey, ¿verdad? Tocaba trompeta como los mensajeros de Shrek, ¿verdad? Como los mensajeros de Shrek. Solamente que no había un remate ahí de trompeta medio salsero. Pero ciertamente era un mensajero, un heraldo potente, ¿verdad? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Vamos a ver que Juan era un heraldo que anticipaba la llegada del Mesías. Dice Marcos 1 del 7 al 8, predicaba diciendo, el que viene tras mí, el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan dice, yo a la verdad os he bautizado ¿con qué? Con agua. Pero él, ¿de quién se está refiriendo? Al Señor Jesús. Él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces, recordemos que Juan tenía un ministerio muy popular. Mucha gente iba a escucharle, mucha gente atendía a su mensaje, aunque quizás no estuvieran del todo convencidos o no se bautizaran. Vamos a ver que incluso el impío rey Herodes escuchaba a Juan, le reconocía como un hombre justo, ¿verdad? A pesar de eso, lo encarceló y lo decapitó. Vamos a ver que también los religiosos de su tiempo escuchaban a Juan y algunos participaban del bautismo, pero de una manera falsa, de una manera superficial, ¿verdad? Por eso Juan los reprendía muy duramente y les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué? Porque ellos participaban del bautismo, pero no se habían arrepentido, querían aparentar que estaban, ¿qué? Arrepentidos, que estaban convertidos, pero la realidad es que no era así. Por eso Juan los reprendía de una manera muy profunda. Entonces, este mensaje, pensaban algunos que Juan el Bautista era el Mesías. Algunos pensaban eso. Por eso, Juan en su evangelio, Juan el autor del evangelio, muy claramente nos dice que era un enviado de Dios que se llamaba Juan, y el versículo 7 nos dice que Juan vino ¿por qué? Por testimonio. Esta palabra es importante y la vamos a tener presente durante nuestra sesión del día de hoy. ¿Por qué? Porque es importante recordar que vino para dar testimonio. La misión de Juan no era exaltarse a sí mismo, no era venir a hablar de él, sino era dar testimonio. Testimonio, ser testigo del Mesías. Esto es muy importante que tú lo tengas presente como una nota al pie, ¿verdad? Hay dos palabras en el griego para entender testimonio. La primera palabra son términos legales. Cuando hablamos de testimonio, estamos hablando de términos legales. Es decir, que tienen que ver con el derecho, con la justicia, con la jurisprudencia, ¿verdad? Términos legales, términos que tienen que ver con un aspecto de seriedad. Entonces, cuando el Nuevo Testamento nos habla de la palabra testimonio, es importante que tú sepas que hay dos palabras en el griego que nos hablan del testimonio. El primero es la palabra marturia. Y el segundo es la palabra martureo.
Estas son palabras que nos hablan de dar testimonio, pero el énfasis es muy diferente al que tú y yo entendemos. Para ti, quiero que me digas qué es dar testimonio. May. Dar testimonio, pues, Mariana. Dar testimonio es pues demostrar en acción. Interesante, ok. Ok. ¿Qué es dar testimonio? sí, de algo que Dios hace por nosotros, ¿no? O sea, no sé, por decir, alabándole al Señor algo sobrenatural o orando por un enfermo, sana. No sé, Ok. ¿es este testimonio? ¿Qué es dar testimonio? Es anunciar los hechos relevantes del camino de Dios o de sucesos que van pasando para que la gente tenga conocimiento de lo que se está haciendo. Ok. Dani, ¿tú qué entiendes por dar testimonio? Lo que tú tengas por ahí. ¿Qué crees que es dar testimonio? Una persona que da testimonio es una persona que se convierte en testigo. Los que dan testimonio son testigos, ¿verdad? Ahora, muy importante lo que mencionaron hace un momento. Son palabras legales que están relacionadas con hechos. No con hechos de los apóstoles, sino con acciones. No con la opinión. Habitualmente nosotros siempre pensamos que dar testimonio nada más es hablar. Y ciertamente dar testimonio, una parte de dar testimonio es hablar. En alguna otra sesión platicamos acerca de esto. Los apóstoles fueron testigos. El Señor Jesús les dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ese testimonio no solamente iba a ser un testimonio hablado, sino iba a ser un testimonio en vida y carne propia. La palabra que utiliza ahí es testigos martureos, testigos mártires. ¿Te das cuenta? La palabra marturio o martureo tiene que ver, está relacionada sintácticamente con mártir. Hablábamos hace un momento, ¿verdad? Recordábamos la semana pasada el testimonio del pastor Richard Gumbrand, ¿verdad? Este pastor rumano en 1945 que padeció, ¿verdad? Por la causa de Cristo. No fue mártir, pero compartió la cárcel con otros que sí fueron mártires por la causa de Cristo. Un mártir no es alguien que le gusta sufrir. ¿Has escuchado esta expresión de tiene complejo de mártir? ¿Verdad? Estaba viendo por ahí un meme, ¿no? Que sí, estaba cositas, ¿no? Diciendo, vamos a hacer un origami con tu papel de víctima. No tiene nada que ver con eso. No tiene que ver con eso. No es un papel de víctima, no es una persona que es masoquista, que le gusta sufrir, que se está por mi culpa. No, eso no es un mártir, eso es una persona con un problema patológico, ¿verdad? Un mártir es un testigo de Cristo. ¿Te das cuenta cómo las palabras se desvirtúan? Un mártir es un testigo de Cristo que da testimonio con su vida. Dar testimonio con la vida no necesariamente quiere decir morir específicamente, pero sí tiene que ver con pagar el precio de la persecución, de la tribulación. Juan el Bautista fue un hombre que vino por testimonio para dar testimonio. Él vino específicamente para dar testimonio. Y eso fue lo que él hizo con su vida, dar testimonio. Muy importante tener esto presente. ¿Por qué los testimonios? ¿Por qué el testimonio no puede estar basado en la opinión? Porque no sería real. ¿Por qué no sería real? Tú deberías de saber mejor que nadie eso. Sí.
No, el testimonio es algo vivido, algo visto, estar ahí. O sea, si yo voy a un tribunal de justicia y quiero presentar una demanda o me llaman a declarar por algún hecho, algún acontecimiento, un ilícito, un acontecimiento que la autoridad demanda que yo me pare y que dé testimonio, mi testimonio no solamente consta de lo que yo diga, Sino lo que vio. de lo que vio, pero sobre todo más que de lo que vio, tiene que estar basado en, Hechos. no en suposiciones. Es que yo creí que esto iba a pasar o yo supuse. No, atente a los hechos. ¿El coche era rojo o era rosa? Pues no sé, era un coche, era no sé de qué color. No, era rojo o era rosa, no puede ser uno u otro. Los hechos. ¿Lo atropelló o no lo atropelló? ¿Se pasó el alto o no se pasó el alto? El testimonio, mis amadas, está basado en hechos. Y evidentemente se anuncia con palabras, pero se respalda con hechos. Ahora, él no vino a testificar de sí mismo, sino vino a testificar de Cristo. Muy importante tener esto presente. En el Nuevo Testamento, las palabras marturio, martureo, dar testimonio, estos términos se usan principalmente por el apóstol Juan. Aparecen 77 de 113 veces en el Evangelio, en las epístolas o en el Apocalipsis de Juan. En la teología juanina, en la literatura joánica, dijimos que es el Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera carta de Juan y Apocalipsis. Y en esta obra de Juan, la palabra dar testimonio está muy presente. Juan se le llama apropiadamente el Bautista porque vino a bautizar, a preparar a los creyentes para la venida del Mesías, pero todo lo que hacía, lo hacía para dar testimonio. Vamos a ver rápidamente unos cuantos versículos. Acompáñame con tu Biblia. ¿Sí la trajiste? Sí. ¿Amén? ¿Sí? Amén. ¿Ya te aburriste? No. Estamos empezando nada más, ¿verdad? Mira el texto. Juan 1:15. Fíjate lo que dice el Evangelio. Juan dio, ¿qué dice? Testimonio de él. Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Vemos a Juan aquí dar testimonio. Más adelante, versículo 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Más adelante, versículo 29, sigue hablando Juan el Bautista. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Más adelante, versículo 32, también dio Juan ¿qué? Diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Quién dio testimonio de esto? Juan el Bautista. Más adelante, versículo 34, sigue hablando Juan el Bautista. Yo le vi. Está hablando en primera persona, está hablando personalmente. Dice, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Más adelante, versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, Juan está hablando aquí, he aquí el Cordero de Dios. Vamos un poquito más adelante al capítulo 5, versículo 33. Voy a leerlo un poquito atrás, Juan 5:31, y voy a llegar al 33. Presta atención, dice el texto. El Señor Jesús está hablando aquí.
Dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él que dice dio testimonio de la verdad. Amén. Más adelante, fíjate, versículo 36, preste mucha atención a esto. Usted que está ahí, súbale el volumen. Fíjate lo que va a decir aquí el Señor Jesús. Mas yo tengo mayor testimonio. Deja que pase la Biblia. Gracias. Mas yo tengo mayor testimonio, ¿qué dice? Que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas que yo hago, que dice, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Amén. Juan vino para dar testimonio, para dar un testimonio con su vida, con sus palabras, con su predicación, con su ministerio. ¿Qué podemos aprender aquí tú y yo de esto? Dijimos que Juan era solamente ¿qué? Un hombre. Él no era un ángel, era un hombre. Un hombre que desde antes de la fundación del mundo había sido predestinado para ser un siervo del Señor, para anunciar el camino del Señor, para llamar a otros al arrepentimiento. Ciertamente tú y yo quizás no apareció un ángel y le dijo a tu mamá, vas a tener una linda bebé, ¿verdad? No le va a decir eso, pero te voy a decir una cosa, tú y yo, al ser cristianos, hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Tú fuiste escogido, escogida desde antes de la fundación del mundo para ser salva. El Señor ya te tenía en su mente y en su corazón para que en un determinado momento tú le conocieras personalmente. ¿Puedes dar gloria a tu Señor? Gloria a Dios. Y no te llamó a salvación solamente para que te sientes en la banca de la iglesia y tomes un estudio todos los sábados. Te llamó ¿para qué? Para que dieses testimonio. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, y ya se emocionó también, ¿verdad? El apóstol Pedro dice en el capítulo 2 que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a su nombre gloria. Amén. Gloria a Dios. Nosotros estamos aquí para hablar de Él, para mostrarlo a Él. Me encanta a mí la declaración del Señor Jesús en Mateo 11. Acompáñame al texto. Mateo 11, versículo 11. Voy a leerte este texto porque te lo voy a leer completo. Mateo capítulo 11, el Evangelio de Mateo capítulo 11. Ya estando Juan el Bautista en prisión, él seguía preguntándose acerca de su ministerio, de su llamado y de los tiempos en los que él estaba viviendo. Fíjate lo que dice Juan 11, versículo 2. ¿Estás conmigo ahí? Dice, y al oír Juan, ¿dónde estaba? En la cárcel. ¿Qué oía? Los hechos de Jesús, de Cristo. ¿Qué dice? Le envió 2 de sus discípulos. Juan tenía discípulos. Juan tenía personas a las cuales se le enseñaba. De hecho, algunos de los discípulos de Juan después se convirtieron en discípulos del Señor Jesús. Entonces Juan en la cárcel escuchó de los hechos, de las obras de Cristo que estaba haciendo y envió 2 de sus discípulos. Nota importante, el número 2 en la Biblia es el número del testimonio. 2 son los testamentos, antiguo y nuevo. 2 son las tablas de la ley. 2 son los querubines que están encima del propiciatorio. El Señor enviaba a sus discípulos de 2 en 2. Y vamos a ver que el número del testimonio siempre va a estar presente en las Escrituras. De hecho, vamos a ver en Apocalipsis, en los días de la tribulación, en la aflicción
del anticristo, vamos a ver que el Señor no carece de obreros. Y vamos a ver la obra de, dice Apocalipsis, de 2 testigos que no podrán contra ellos. Amén. Entonces Juan envía a 2 de sus discípulos para preguntarle a quién. ¿A Jesús? Exactamente. ¿Cuál era la pregunta que estos 2 discípulos llevaban de parte de Juan? Versículo 3. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Ve nada más el tamaño de esta pregunta. O sea, él está escuchando acerca de lo que Cristo está haciendo y dice, él se pregunta, ¿será este el Mesías? Pero tú ves, cuando ves el Evangelio de Juan, dices, lo ves muy seguro, este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios. Pero él escucha los hechos de Cristo y es un ser humano, evidentemente, y todavía me encanta porque le pregunta directamente, una pregunta sin rodeos, ¿eres tú el Cristo? Fíjate lo que dice, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, ¿a quién les dijo? A los mensajeros. Id y haced saber a Juan las cosas que ¿qué? Es decir, le dijo a los discípulos de Juan, a los mensajeros que Juan envió desde la cárcel a Jesús, en respuesta a la pregunta de Juan, muchachos, vayan con Juan y háganle saber a Juan el testimonio, los hechos, las cosas que ustedes ¿qué? Ven y oyen. ¿Qué es lo que ustedes ven y oyen, muchachos? ¿Qué es lo que ustedes están viendo? Versículo 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. Estamos viendo la manifestación, una manifestación del Rey de Reyes, de Dios mismo. El Señor está haciendo cosas increíbles, imposibles, algo que solamente puede hacer Dios. Dios es el único que puede dar vista, que puede dar oído, que puede dar salud, el Dios soberano. Los muertos son resucitados. ¿Quién puede dar vida sino Dios mismo? Y es anunciado el Evangelio, la buena noticia. Y fíjate lo que dice el versículo 6. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Voy a leerte este versículo. En otras traducciones, aprovechando que ahorita estamos en esta reflexión sobre otras versiones bíblicas, voy a leerte esta versión. Este pasaje en la Biblia, Dios habla hoy. Sale, versículo 6. Dice Reina Valera 1960, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. La Biblia Dios habla hoy dice, dichoso aquel que no encuentra en mí motivo de tropiezo. La Biblia de las Américas dice, bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. La Nueva Versión Internacional dice, dichoso el que no tropieza por causa mía. El Señor no vino para confundir a los hombres. Pero ciertamente, las obras de Cristo y sus palabras han confundido a los hombres. Muchas personas cuando escuchaban las parábolas decían, esto es un mensaje difícil, confuso, no lo entendemos. Por eso dice que es bienaventurado aquel que viendo estas obras puede creer. Muchas personas, insisto, escuchan el Evangelio, ven la obra de Dios en las vidas y no creen. Y aún así tropiezan. Pero el Señor Jesús dice que es bienaventurado, doblemente bendecido el que no tropieza. Versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Jesús hablaba, cuando se fueron estos mensajeros, cuando regresaron a la cárcel, el Señor Jesús habló a otros acerca de Juan y les dijo, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver?
a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque de fíjate, el Señor Jesús está señalando a Juan y está diciendo, este es de quien está escrito. Juan mismo el Señor Jesús está reafirmando que Isaías estaba hablando de Juan el Bautista. Y dice, este es de quien está escrito. Versículo 10, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ve la declaración del Señor Jesús, versículo 11. De cierto os digo, esta formulación nos está mostrando que esta declaración es ¿qué? Muy importante. Entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¡Wow! Entre los que han nacido de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre, a los ojos de Cristo, un hombre extraordinario, un hombre grande. Pero él era un hombre sumamente sencillo. Vivía de una manera muy austera, no vivía con lujos, ¿verdad? De hecho, él mismo menciona, ¿no?, estas vestiduras delicadas. El testimonio bíblico nos dice que él vestía pelo de camello. Él comía langostas, miel silvestre. Vivía de una manera muy, muy sencilla, muy austera. Era un hombre de carácter incluso tosco, ¿verdad? Era un hombre muy sencillo que vivió y cumplió su propósito. Pero dice que era a los ojos del Señor, él dijo que era grande. Su humildad lo hacía grande, su obediencia lo hacía grande, su testimonio lo hacía grande. Pero, fíjate lo que dice. Porque uno podría decir, bueno, yo no soy Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y habla de los tiempos en los que vivimos. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Este texto ha sido sacado de contexto infinidad de veces. Está hablando de una cosa completamente diferente a lo que muchas personas dicen, ¿no? Que tienes que arrebatar, ¿no?, y declarar. No tiene nada que ver con esto. Y fíjate lo que está haciendo la declaración. Por eso les digo que el elemento profético está vivo en la predicación, pero ya no hay profetas en el sentido textual, como lo hubo en el Antiguo Testamento. Dice, porque todos los profetas, no dijo algunos, dice todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. La revelación antiguo testamentaria, la revelación bíblica desde Génesis hasta Malaquías, hasta los días de Jesús, hasta que Cristo venía, porque Cristo, recordemos que es ¿qué? El cumplimiento de ese testimonio. ¿Qué hicieron los profetas? Anunciar. Arrepiéntanse, Cristo viene, Cristo viene. Los profetas hablaron de Cristo, anunciaron de Cristo, la ley anuncia a Cristo. Todos ellos son una larga fila. Imagínate esta larga fila de heraldos, esta larga fila de mensajeros. Todos y cada uno de ellos en su tiempo y en su época levantaron la trompeta y alzaron la voz y dijeron, ahí viene el Mesías, ahí viene Cristo. Todos ellos una larga lista de personas que sirvieron al Señor de manera fiel. Y el último de ellos fue Juan. Juan fue el último. ¿Por qué? Porque después de Juan, ¿quién vino? Cristo. Después de Juan, ¿quién viene? El Rey. Qué privilegio tan grande el de Juan el Bautista. Todos se pasaron la estafeta generación tras generación, pero Juan es el único de los profetas que pudo ver al Rey al que anunciaba. Y él literalmente lo bautizó, o sea,
Imagínate el honor inmenso. Por eso era un hombre grande. Grande por el papel que juega, grande por la labor que hizo, grande por la paciencia que tuvo, grande porque fue fiel. Amén. Amén. Y dice que vino por testimonio, para dar testimonio de la luz. Dijimos que la luz, ¿qué era? Según el relato de Juan capítulo 1. Vamos al capítulo 1 de Juan. Y dice el versículo 4, en él estaba la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El Señor claramente nos ha dicho, fíjate lo que dice Juan 8:12. Jesús otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida. La luz de la vida. Entonces Juan no estaba dando testimonio de la luz solamente en un concepto cinético o en un concepto físico. No estaba hablando de la luz diciendo, ay, bueno, hay que pagar el recibo. No, está diciendo simple y sencillamente, él vino a dar testimonio de Cristo. Para eso vino, para dar testimonio de la luz. Y dice, ¿con qué propósito vino a dar testimonio de la luz? Para que todos creyesen. ¿Para qué damos testimonio, mis amados? ¿Con qué propósito hablamos de Jesús? ¿Para sentirnos mejores? ¿Para sentirnos superiores? ¿Para dar un discurso ético, moral o religioso? No debería de ser así. Nosotros debemos de buscar en el testimonio con nuestra vida que todos crean por medio de nosotros, por medio de Jesús. Tú eres un instrumento, Dios te está usando todos los días a través de tu vida, a través de tus palabras, y en ti la gente puede contemplar a Jesús a través del mensaje que tú das. Amén. Amén. Versículo 8. No era, ¿qué dice? No era él la luz. No te confundas. Juan no era la luz. Esto no se trata de Juan, se trata de Cristo. Y absolutamente nada de lo que hacemos en el reino de Dios se trata de nosotros, se trata de Cristo. No era él la luz. Me encanta porque el evangelista claramente nos habla de la importante labor de Juan, pero deja a Juan en el lugar en el que tiene que estar. Para contrarrestar cualquier tipo de adulación o adoración o admiración exagerada o idolátrica acerca de Juan, él dice, no era él la luz. Que te quede bien claro, era un hombre muy importante, era un hombre grande, pero no era él la luz. Nuevamente te enfatizo esto porque la sección que estamos estudiando nos dice, era un hombre. Era un hombre que vino para dar testimonio. Pero él no era la luz. ¿Por qué es importante recordarnos esto que puede parecer exageradamente sencillo? Porque tú y yo podemos extraviarnos. Amamos tanto cuando tú eres cristiano, cuando eres cristiana, cuando amas la palabra del Señor, cuando amas a la iglesia, el enemigo de nuestras almas que no se cansa de trabajar, él no descansa cuando hay partido. Al contrario, sigue trabajando. Él no descansa en Navidad, él no descansa en sábado, el domingo, en Año Nuevo, él no descansa. Y cuando más estás creciendo en tu vida espiritual, cuando más estás creciendo en la palabra, ahí te viene a meter la cola. Viene a estorbar. ¿Con qué?
produciendo muchas veces en nuestros corazones. Juan Calvino, el reformador de Ginebra, decía que nuestro corazón es una incansable fábrica de ídolos. Es decir, fabricamos cosas, personas, lugares, sustitutos, objetos, situaciones que estorban nuestra comunión directa con el Señor. No solamente son monos de yeso, a veces son monos de carne y hueso. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto ayer? Ayer que estaba dando clase, si tú escuchaste la clase del día de ayer, hablábamos acerca de las 6 provisiones de la obra de Cristo. Y en una de las preguntas hablaba acerca de la redención. Y yo les explicaba, les decía, ¿alguien sabe qué es la redención? Y bueno, algunos comentaron algunos puntos. Y yo les explicaba qué es la redención. La redención tiene que ver con el acto de redimir, es decir, liberar, pagar un rescate, liberar de la esclavitud. Y me encanta porque una de mis hermanas estaba revisando su Biblia y atrás viene un diccionario y ahí estaba revisando. Y me dice, sí es cierto lo que usted está diciendo. Y le dije, me encanta lo que estás haciendo. ¿Sí entiendes por qué te estoy diciendo esto? ¿Qué es lo que estaba haciendo ella? Confirmando. Exactamente. ¿Por qué? Porque no porque yo te diga algo, Tiene que ser eso. tiene que ser cierto. Lo peor que tú puedes hacer, mi amado, mi amada, es idolatrar a los hombres. Y no estoy hablando solamente de los hombres masculinos, ¿no? Yo sé que somos hermosos y perfectos. Dios nos hizo maravillosos. Hermanas, digan amén. Amén. Algunos más que otros, ¿verdad? Arte abstracto, ¿no? Pero la realidad, mis amadas, esto es muy importante. Cuando hablamos de los hombres, estamos hablando del género humano. Y lo peor que tú puedes tropezar, ¿qué es lo que está haciendo Juan? ¿Está haciendo una mala obra? Está haciendo una gran obra, una gran obra. Estaba predicando el Evangelio, estaba sirviendo al Señor. Y yo sé que tú y yo, cuando estamos en el reino, que hemos conocido a lo largo de nuestro caminar con el Señor, grandes siervos y siervas del Señor que oran, que enseñan, que Dios les ha dado sabiduría, dones, y los vemos y decimos, wow, yo quisiera ser como Él. A mí me ha pasado. Yo escucho a grandes predicadores, a eruditos bíblicos y digo, ay, me encantaría poder expresar lo que ellos, cómo predican y cómo enseñan y la sabiduría que tienen. ¡Wow! Pero no se me debería olvidar una cosa antes que todo. Son hombres. Y en mi corazón no puede caber más admiración y amor que por mi Señor Jesucristo. Nada más. Ciertamente en el reino podemos admirar hasta cierto nivel y hasta cierto punto. El Señor Jesús, ¿qué fue lo que hizo con Juan? Dijo, este es un hombre grande. Y lo puso como ejemplo. Dijo, chavos, ¿ustedes a quién fueron a ver? ¿A quién estaban buscando en el desierto? Ustedes nada más andaban buscando a ver qué encontraban. Ustedes fueron a burlarse de él. De mí decían que yo era un glotón y de él decían que pues no comía ni bebía. O sea, nada les cuadra, muchachos. Si el pastor le gusta echarse unos tacos, aleluya, y si no le gusta, pues, Qué payaso. ajá, ¿no? Sí, es que ayuna el pastor. O sea, ¿ustedes qué quieren? El corazón humano, nuestro corazón, tu corazón, mi corazón es perverso, y por esa razón no podemos poner nuestra mirada y nuestra fe y nuestra confianza en los hombres. Eso no quiere decir que te vuelvas un cínico escéptico que ya no le creas a nadie. Yo ya no escucho predicaciones porque no escucho al hombre. Por favor. No. Pero sí tienes que tener muy claro que son hombres, que se pueden equivocar. Y yo te animo y les animo a que revisen, a que pregunten, a que cuestionen con respeto. ¿Por qué? Y hablo con cualquier siervo, con cualquier ministro, con cualquier persona. Son hombres, no fijes tu mirada en ellos. Porque ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que estos hombres, que son hombres, que tienen defectos, que tienen grietas, cuando caen, cuando tropiezan, ¿qué pasa? Si se cae tu fe, si se cae tu ídolo, se cae tu fe. Y por eso muchas personas se salen de las congregaciones. Es que se fue, cayó el pastor o cayó los hermanos. No puede ser así. Tú tienes que seguir a Cristo
independientemente de lo que hagan los hombres. Me encanta el evangelista porque nos dice, no era él la luz, él solamente era un hombre enviado de Dios para dar testimonio para que tú creas en Cristo. Eso es lo que son todos los cristianos y eso es lo que son nuestros pastores y maestros de la iglesia local. Y debes orar por ellos. Amén. Amén. Esta declaración me encanta porque él dice que vino para dar testimonio de la luz, dice el versículo 8. Para dar testimonio de la luz. A primera vista pudiera contradecir la declaración de Jesús. Me encanta Juan 5:35. Nuevamente, el Señor Jesús da testimonio de Juan el Bautista y dice que él era ¿qué? Antorcha que alumbraba, que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Juan era una antorcha, pero él no era la luz, solamente era un portador de la luz. Aquí, en este texto, se usan dos palabras. La palabra para referirse a Cristo es Fos. Cuando habla acerca, voy a borrar esta parte. ¿Ya copiaste esto? ¿Ya? Si no, pues ya les presenté a Lola, ¿verdad? Lo lamento, voy a borrar. ¿Ok? Y usted se queda, ¿cuál Lola? ¿Cuándo? ¿Cuándo vino? ¿Cuándo vino? Nos dice que no era, versículo 8, ¿me lo pueden leer, por favor? ¿Qué dice? Juan 1:8. No era él la luz. No era él con acento, ¿verdad? Sí, Él la luz, coma. Sí, Coma. Para que diese sino para que diese testimonio de la luz. testimonio de la luz. Ok. Cuando se habla aquí de la luz, se utiliza una expresión griega que es phos, que nos habla de luz. El término luz usado en este pasaje para referirse a Cristo es phos, con el cual se nos habla de la luminosidad. ¿Has escuchado esta expresión fósforo? Tiene que ver con esta raíz griega, phos, ¿verdad? Algo que se enciende y que brilla, de la luminosidad, de la esencia de la luz. Pero Juan 5:35 nos dice que Juan el Bautista era antorcha que alumbraba, que ardía y alumbraba. La palabra usada en Juan 5:35 es lugnos. Es decir, alguien que porta la luz. Eso es a lo que se refiere cuando dice que no era él la luz. Cuando el Evangelio nos habla de Cristo como la luz, él utiliza la palabra phos. Nos dice, él es la luz, él es lo que está brillando. Pero cuando habla de Juan, dice, él era antorcha que alumbraba, que ardía y alumbraba. Él es el lugnos. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Es decir, Juan era portador de la luz de Cristo. Él no era la luz, él no era Cristo, él no era el Mesías. Él era el portador de la luz de Cristo. ¿Y tú y yo qué somos? Lugnos. Somos portadores de esa luz. Tú y yo debemos de ser antorcha que arde, antorcha que alumbra donde está oscuro. Amén. Amén. Jesús es la luz. Juan solo la refleja.
Juan es la luz. Digo, Jesús es la luz. Juan solamente refleja esa luz. Jesús es la luz. Y en ti se debe reflejar esa luz. Él vino para que se diese testimonio de la luz. Quiero decirte una cosa, y esto es muy importante. Platicaba con un hermano el día de ayer acerca del propósito de la Navidad, y con esto cierro. Hoy seguramente has escuchado estas controversias acerca de la Navidad, de si se debe celebrar, si no se debe celebrar, acerca de si se debe poner árbol, no se debe poner árbol, que si las esferas, que si los adornos. Platicábamos de eso también la semana pasada. Déjame decirte una cosa, eso es algo que tú decides. Pero acerca de la Navidad es un tiempo muy especial, a pesar de todo el carácter histórico, pagano, sincretismo que hay alrededor de esta celebración. Tú no debes de perder de vista una cosa. El hecho de que Jesús vino a la tierra es algo que debemos predicar. Cristo vino a este mundo y nació, fue encarnado en el vientre de una mujer llamada María. Y Dios le asignó un varón como modelo paterno, como padre, que fue José. Nota del pie de página, nació en una familia de un hombre y una mujer. No en un hombre y un hombre, una mujer y una mujer. Nació en un hogar piadoso. Y nació, y por el hecho de que no pudo estar no hubo las condiciones, nació en un pesebre. Nació en las condiciones más humildes. Desde que nació fue varón de dolores, experimentado en quebranto. El Rey de Reyes, que debió haber nacido en el mejor de los palacios de este mundo, como dice el himno, nació en un lugar tan humilde. Él vino a este mundo caído para vivir una vida de obediencia y para morir en la cruz y para darnos vida eterna. ¿Crees que eso es algo que no debe hablarse? ¿A qué es a lo que me estoy refiriendo con esto? No, el problema es que muchas veces tú y yo perdemos de vista el objeto de la Navidad. Nos perdemos, la luz brilla a veces, la luz de la Navidad brilla tanto que nos olvidamos de cuál es la verdadera luz que hace brillar la Navidad. No son los regalos, no son las comidas, no es pelear por los terrenos de la abuelita. No, no es eso, eso no es la Navidad. La Navidad nos pones hasta las chanclas. La Navidad no se trata de eso, de comer pavo o de los romeritos. La Navidad no se trata de comprar regalos, ni gastarte lo que no tienes. La Navidad se trata de Cristo. Es importante que tú y yo en nuestras vidas no nos olvidemos de que Cristo es la luz, lo que debe de brillar, lo que se debe de ver, a lo que deben prestar atención, no es a la antorcha, sino a la luz que brilla en esa antorcha. Juan dio su vida para que vieran a Cristo. Él fue un hombre que cuando Cristo vino dijo, vean la luz, acérquense a la luz, miren la luz. Juan prefirió hacerse a un lado, salir de la cámara, salir de la luz, del foco, de la mirada, de la escena. Él se mantuvo en paz. Jamás vamos a ver a Juan quejándose en la cárcel. Jamás vamos a ver a Juan lamentando en la prisión. ¿Por qué no le dice a Jesús, oye, ¿por qué no hablas con Herodes para que me liberen? Él no está él sabe que su tiempo ya llegó y que lo que él tenía que hacer, ya lo hizo. Por eso nada más él preguntó desde la cárcel, ¿tú eres el Cristo? Sí, perfecto, ya. Ya terminé mi labor. Lo que tenía que hacer aquí ya lo hice. Yo quiero preguntarte una cosa. ¿Tú te puedes ir de este mundo? ¿Ya cumpliste la labor que tenías que hacer? No. Él pudo estar en paz en la cárcel y entregar su vida como Richard Gumbrand. Cuando tú me llames, Señor, porque he vivido toda mi vida para dar testimonio de la luz. Yo vine para dar testimonio, he dado testimonio y moriré dando testimonio. Amén. No me interesa quedar en las sombras, en la oscuridad, que ya nadie se acuerde de mí. Es más, le dijo,
a los discípulos, vamos muchachos, es necesario que yo mengue, que Él crezca. Yo no soy importante. Él es más importante. Y esto va para todos nosotros. Cuando a veces nos encelamos o pensamos, le predicas a alguien, no se convierte, pero le predican en una semana y se convierte y tú dices, te molestas o te encelas. No. Todo se trata de Él. Me da muchísima risa cuando los pastores se andan peleando por las ovejas que se van a otra congregación. Las ovejas no son nuestras, son de Cristo. Las almas que vengan, que vengan. Nosotros estamos aquí para dar testimonio de la luz. Y alguien me decía en algún momento, ¿sabes cuál es el mejor predicador de la tierra? Aquel que nadie conoce. Porque nadie lo conoce, porque solamente ha dado. Nadie sabe su nombre, porque solamente ha dado testimonio de la luz. Pero me encanta el Señor Jesús que dice en Mateo 11:11, el más pequeño en el reino es mayor que Juan el Bautista. Tú y yo tenemos el privilegio de anunciar al Rey que, ¿qué crees? Que ya vino. Y el Rey que, ¿qué crees? Que volverá. Juan anunció al Rey que ya estaba ahí. Él tuvo el privilegio de anunciar al Rey que ya estaban viendo. Pero tú y yo tenemos un privilegio también muy grande como el de los profetas y como el de Juan. Estamos aquí para decir, el Rey ya viene. El Rey ya viene. ¿Estás dispuesto a dar testimonio como lo dio Juan desde una cárcel? ¿Estás dispuesto a perder la cabeza por dar testimonio de la verdad? ¿Estás dispuesto a vivir de una manera sencilla? Yo no veo a Juan el Bautista andando en helicóptero pidiendo ofrenda en dólares. Yo no veo a Juan el Bautista andando en camioneta último modelo, arrebatando y decretando. Yo no veo a Juan aferrándose a las multitudes. Entre más pequeño me haga y más grande sea Cristo, mejor. Ese debería de ser nuestro objetivo en esta vida, que Cristo se haga más grande y nosotros más pequeños. Un fósforo, cuando tú lo enciendes, da luz por un momento. ¿Y después qué pasa? Nuestra vida es tan fugaz, mis amados. Estamos aquí tan solo un momento para dar testimonio de la luz. Que Dios nos ayude. Vamos a repetir nuestro texto de Juan capítulo 20, versículo 31, que ya lo debes conocer de memoria. El texto dice lo siguiente: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Una vez más, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 31. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de meditación en tu palabra, de estudio. Gracias por la vida de Juan el Bautista, Señor. Gracias por este hombre enviado por ti para dar testimonio de la luz. Recuérdanos, Señor, poner nuestra mirada solamente en el Cristo que predicó Juan el Bautista. Y muéstranos el testimonio de Juan más que para admirarlo, Señor, para emular ese testimonio que tú mismo engrandeciste, Señor. Llévanos a vivir una vida, Señor, para ser lugnos, que llevemos el fos, que llevemos la luz de tu nombre, Señor, de tu evangelio. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra, el regalo del evangelio, para dar testimonio de la luz. Haz esta realidad en nuestras vidas, Señor.
Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, y en su nombre decimos Amén. amén. Mis amados, quédese con nosotros. La próxima semana, con la ayuda del Señor, estaremos seguimos en el capítulo 1. Vamos a hablar acerca de la oposición a Cristo, ¿verdad? Vamos a hablar de la oposición a Cristo, al propósito por el cual vino y el rechazo que recibió el Señor Jesucristo. Así que quédese con nosotros. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Clase, ¿cómo estamos? Bien. Gracias al Señor. Le animo a que usted, si fue de bendición este estudio, lo comparta con sus amigos y familiares. Recuerde que usted puede ver esto en Facebook, YouTube, lo puede escuchar en SoundCloud y en Spotify, sin costo alguno. Gracias por sus oraciones, gracias por su apoyo. En el mes de diciembre vamos a estar el 13 de diciembre en la Sociedad Femenil Mizpa. Vamos a estar el 18 también hablando la palabra del Señor. El 11 también vamos a estar en Oaxaca. Si el Señor lo permite, también vamos a estar predicando la palabra del Señor en la iglesia Campamento de Dios. Y el 20 también estaremos en una celebración invernal, predicando también el mensaje del Señor. Así que llévenos en sus oraciones, mi amado, mi amada. Recuerde que Ministerios Voz que Clama es un apoyo a la iglesia local, no un sustituto. Le animamos a que usted se congregue en una iglesia local, y si no tiene una, acérquese con nosotros, congréguese con nosotros. Estamos más que dispuestos en servirle. Tenga usted una excelente semana. Dios le bendiga. ¿No se me olvida nada? ¿No? Bueno. Nos vemos el viernes, Fundamentos de la Fe, plan de lectura McChain, y nos volvemos a ver la próxima semana, si Dios lo permite. Tengan una excelente semana y recuerden, a Dios sea la gloria. Hasta pronto. Ahí.